Muy buenos días, hermanos. Continuamos con nuestra serie sobre cosmovisión cristiana y en esta oportunidad continuamos en el segundo punto del método histórico redentivo con relación a la caída. Hoy nos corresponde hablar sobre la familia y vamos a hablar los siguientes domingos sobre los otros estamentos o entidades que Dios estableció en Génesis 1 y 2 para desarrollar su propósito: familia, iglesia y sociedad. Hoy vamos a hablar sobre la familia y yo quiero invitarles para que abran sus Biblias en Josué 24:15. Y dice de la siguiente manera: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y con esa resolución se compromete él y su familia para servir al Señor. Sin embargo, nosotros queremos trabajar ese tema hoy hablando de la familia. Mi familia y yo le serviremos. ¿Estamos de acuerdo? Ese es el tema de hoy, hablando en contexto de la cosmovisión. Queridos hermanos, para nosotros no es nuevo entender que la familia es una institución que Dios estableció. Dios la estableció desde el comienzo. La familia hace parte del propósito de Dios, hace parte del designio de Dios para su gloria y también para la felicidad nuestra. Sin embargo, también sabemos que una de las instituciones más atacadas a lo largo de los tiempos es la familia. La familia es una de las instituciones que más vulnerada es por los gobiernos, por nuestro propio corazón, por las ideologías reinantes. Entonces nosotros con muchísima facilidad encontramos hoy un nuevo o muchos modelos de ser familia. En algunos países se habla de 14 formas de ser familia, ¿sí? Inclusive hay algunos países donde ya han legislado a favor de 14 maneras de ser familia, cuando la Biblia solamente estableció un modelo que es la familia nuclear, papá, mamá e hijos y la familia extensiva. Sin embargo, hoy en día nosotros nos vemos abocados a esa realidad que no es desconocida para nosotros, que son las famosas familias a la carta. Cada uno se acomoda como pueda, como quiera y como le parezca, ¿sí? Como mejor le convenga se puede acomodar. Entre menos me limite mi privacidad, entre más libertades tenga, entre más autonomía yo tenga y menos restricciones se me imponga, para mí es mejor, ¿sí? Prima la felicidad, prima el bien individual, prima mis anhelos, mis sueños y mis propósitos por encima de cualquier propósito o interés colectivo. Ese es un modelo que nosotros vemos que crece rápidamente en nuestra sociedad. Muchísimos hombres y muchísimas mujeres dicen: yo quiero tener una pareja, pero no me puedo comprometer con ella. Entonces tengo una pareja los fines de semana, o tengo una pareja cuando yo la necesite, o compartimos el mismo techo, pero cada uno tiene sus libertades, sus espacios, y no nos vamos a interponer o interrumpir en esos espacios y necesidades propias. Es supremamente interesante ese modelo, porque aunque es un modelo que está creciendo en la sociedad contemporánea, es un modelo que está en contra del modelo bíblico, las familias a la carta. Pero hay otro modelo que crece también en el mundo, y es lo que algunos han llamado las familias Disneylandia, que son familias que dan la apariencia de perfección, ¿sí? Son familias que cuando salen a la calle parece que todo funciona divinamente. En la casa mantienen en peleas, en la casa mantienen en guerra, mantienen en conflicto, no se entienden, hay serias desavenencias, hay serias dificultades y rupturas dentro pero cuando salen a la calle, pareciera que son la familia perfecta, son la familia como de cine, ¿cierto? Atractiva, digna de imitar, y es muy probable que a su familia en algún momento le hayan dicho a alguien eso: uy, su familia tan bonita que es. ¿Qué familia tan bonita? Y uno, ¿qué dice para sus adentros? Si supiera cómo vivimos, o si supiera cómo estamos, o si pudieran ir a nuestra casa y ver cómo nos tratamos, ¿sí? Pero ese tipo de familia se ve mucho en el ambiente religioso, especialmente en las iglesias, que dentro de la casa estamos en muchísimos conflictos, no queremos que esos conflictos se salgan a la luz, y cuando nos vamos para la iglesia nos cogemos de la mano y venimos con nuestra mejor sonrisa y damos la apariencia de que todo funciona perfecto. Inclusive a veces nosotros incorporamos esa mentira y pensamos que nuestra familia funciona muy bien. Queridos hermanos, la Biblia nos enseña que no hay familia perfecta. La Biblia nos enseña que a raíz del pecado no hay familia perfecta, que absolutamente todas las familias tienen serios conflictos,
que todas las familias en cualquier etapa de su relación matrimonial y en la educación de sus hijos tienen serias dificultades en su comprensión, en su compatibilidad, en la toma de decisiones, en el entendimiento mutuo, y que todas las familias afrontamos necesidades muy, pero muy profundas. Si eso no fuese así, no necesitaríamos el Evangelio. Si su familia es perfecta, si su familia es de esas familias Disneylandia, que todo funciona bien, pues no tiene sentido que nosotros estemos acá y que requiramos el Evangelio. Porque el Evangelio es especial únicamente para familias rotas y para familias quebradas y para personas depravadas con serias necesidades en su corazón. ¿Estamos de acuerdo? Si mi familia funciona bien, yo debiera estar en otro lugar. Pero aquí, ¿por qué estamos? Porque nosotros tenemos necesidades espirituales y tenemos necesidades familiares profundas, no solo en el entendimiento de la pareja, sino también en el cuidado de los hijos y en la comprensión de la vida. Nosotros vivimos una sociedad donde el gobierno y todas las instituciones aprueban cada día leyes en contra de la familia. Sí, el tema del aborto, el tema de los nuevos modelos de familia legalmente constituido, hoy en día en nuestra sociedad, el homosexualismo, el lesbianismo, donde se aprueba todo esto, las relaciones múltiples y todas estas situaciones, son peligros gravísimos para nuestra sociedad que atentan directamente con el núcleo fundamental que es la familia. Es tan interesante que cada día crecen los niveles de violencia entre los jóvenes. No sé si ustedes cuando ven las noticias se aterran, pero cada vez los jóvenes son más violentos en las sociedades nuestras, especialmente en las grandes ciudades. ¿No se han dado cuenta que todos esos paraderos de los buses están destruidos? ¿Quiénes los destruyen? Los jóvenes. Las paredes, las pinturas, todo lo destruyen. ¿Por qué lo destruyen? ¿Por qué la sociedad en la que nosotros estamos, los jóvenes son tan rebeldes, tan violentos y tan destructivos? ¿Por qué? ¿No se han puesto a pensar ustedes por qué? Bueno, hay una razón bíblica y la razón es porque esos jóvenes son pecadores y no tienen a Cristo, pero hay una razón práctica también, y es que la mayoría de ellos vienen de hogares disfuncionales. La mayoría de estos jóvenes vienen de hogares destruidos. La mayoría de estos jóvenes vienen de hogares donde la figura del papá no es adecuada o no está presente en el hogar. Y estos jóvenes desarrollan gran rebeldía, gran frustración y lo expresan destruyendo todo lo que encuentran a su paso. ¿Qué piensa el gobierno para solucionar? El gobierno está muy preocupado. Hoy en día los políticos, los sociólogos y también los jueces están muy preocupados por esta realidad de la juventud contemporánea. ¿Qué hacemos para que los jóvenes no sean tan violentos y tan agresivos? Y los políticos tienen respuestas para eso. Y los sociólogos y los pedagogos tienen respuestas. ¿Cuáles son las respuestas? Construyámosles campos de deporte. ¿Sí? Hagámosles buenos complejos deportivos para que los jóvenes salgan de la violencia y en lugar de estar destruyendo las cosas y consumiendo droga, vayan a estos complejos deportivos y se entretengan. Una muy buena solución. Hay otros que dicen, bueno, entonces construyémosles escuelas nuevas y colegios nuevos y démosles educación gratuita y que los jóvenes tengan bibliotecas grandes, públicas, con todos los servicios. Facilitémosles todos los medios para que los jóvenes vivan felices y para que esa rebeldía y esa frustración se cambie por más tranquilidad y mejor convivencia. Yo les pregunto, ¿mejores escuelas, complejos deportivos, centros de entrenamiento, mejorará la condición del corazón de estos jóvenes? ¿Sacará la violencia y la frustración que ellos llevan dentro? Mejorar las condiciones sociales, espacios deportivos, espacios verdes, situaciones de entretenimiento, ¿ayudará para que estos jóvenes sean más nobles y más tranquilos? Por supuesto que no. Estas cosas ayudan, no estoy diciendo que no, pero nunca podrán llegar al corazón y nunca podrán tratar con la rebeldía y con la frustración y los sentimientos de culpa que tienen estos jóvenes. Para esto, ¿qué es necesario? Volver a los principios del Evangelio. Para la convivencia y para la esperanza en las familias, lo único indispensable es volver al Evangelio, volver al arquitecto perfecto de la familia que se llama Jesucristo. Desde ese punto de vista, nuestra pregunta es, ¿hay algunos principios básicos que regulan la familia? ¿Hay algunos principios teológicos o una cosmovisión correcta que todos nosotros como familia debamos abrazar? ¿O cada familia se debe valer de la manera que pueda? ¿Cada uno se salve como pueda? ¿O hay principios adecuados, características bíblicas fundamentales que no pueden ser negociadas?
Salmo 127, versículo 1 y 2 dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajamos, en vano nos esforzamos, en vano hacemos muchas inversiones pensando que mejorarán las condiciones. Queridos hermanos, mi familia y yo le serviremos. Eso dijo Josué en un momento determinado, cuando estaba para entrar a la tierra prometida, y yo creo que esa debe ser la resolución firme de toda familia cristiana. Mi familia y yo le serviremos. ¿Creen ustedes que debe ser así? Y yo quiero que pensemos en 3 aspectos para que podamos entender esta resolución y comprender aspectos básicos de la cosmovisión bíblica para la familia. Primero tiene que ver con el origen de la familia y con el origen de esta resolución. Cuando esta resolución dice mi familia y yo le serviremos, el propósito no descansa en lo que nosotros hagamos ni en nuestra determinación. El propósito descansa en el origen, y el origen es Dios. ¿Quién es el autor de la familia? ¿Quién es el origen? ¿Quién creó y estableció y ordenó la familia bajo principios fundamentales? Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Los creó y les dio compromisos y funciones específicas. Génesis 2, 22 al 24 dice: y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomado. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. El texto que nosotros tenemos, unido al texto del capítulo 1 de Génesis, nos muestra el fundamento de la familia. Primero, el fundamento de la familia descansa en Dios, que es su creador. Segundo, la Biblia nos muestra el modelo correcto de familia, que está constituido por hombre y mujer. Varón y hembra los creó y les dijo: fructificad y multiplicaos, y los dos serán una sola carne, y recibieron la bendición de Dios. Dice la Biblia en Génesis 1, 28 y 29. Y los bendijo Dios. ¿Cuál es la única relación matrimonial o relación de pareja que Dios estableció, que Dios ordenó y que Dios bendijo? La relación de hombre y mujer. Un hombre y una mujer conscientes de sus responsabilidades, llamados a una tarea específica, que es reproducirse bajo su misma especie y cumplir un propósito inmutable de Dios, que es llenar la tierra. Y los bendijo Dios. En primer lugar, el origen de la familia se fundamenta en Dios, pero también se fundamenta en el propósito de Dios de unir un hombre y una mujer. Es supremamente aberrante la situación que nosotros vivimos en el mundo entero. En todo el mundo, todos los gobiernos están encaminados rápidamente en socavar ese principio fundamental de la familia y de la sociedad. En muchísimos países en el mundo, especialmente en Europa y ya en América Latina, se están aprobando nuevas maneras de ser familia, y se legisla y se aprueba y se bendice ese tipo de relaciones anormales. Es muy triste esa realidad. Nosotros vivimos eso en nuestro país, donde ya se despenalizó el aborto, donde ya se aprobaron las uniones homosexuales y donde ya es legal. Y ahora se está peleando la adopción de niños para este tipo de parejas. Nosotros somos acusados fuertemente cuando hablamos de estos principios, porque nos dicen que nosotros estamos en contra de los derechos fundamentales del hombre y que estamos en contra de una sociedad moderna y desenvuelta. Nos acusan de que somos homofóbicos y que estamos en contra de la libertad y los derechos de cada persona. Sin embargo, los derechos de cada persona se fundamentan en los principios naturales que Dios estableció en cada uno de nosotros. No hay principios ni hay derechos fuera de nuestra propia naturaleza y fuera de nuestro propio diseño por el cual Dios nos creó. La Biblia dice: Dios nos creó varón y hembra, y los bendijo y les dio órdenes.
Y las órdenes que Dios dio para estas parejas o para esta relación hombre y mujer tienen que ver con la gloria de Dios. En primer lugar les dice: fructificad y multiplicaos y llenen la tierra. ¿Por qué Dios da la orden de crecer y multiplicar al hombre y la mujer en una relación de pareja? Porque parte del propósito de Dios es que la tierra sea llena del conocimiento de la gloria de Dios. Y cuando la familia crece, y cuando hay nuevas generaciones, y cuando hay población en todos los países, lo que se está haciendo es regando o multiplicando la especie, de tal manera que todos nosotros, como imagen y semejanza, estemos en todos los rincones y demos testimonio de la presencia y el propósito de Dios para la humanidad. El origen de la familia está en Dios. Y la orden que Dios dio a la familia tiene que ver con el carácter de Dios. Dios no le dio ninguna orden a Adán y Eva, y por supuesto para toda su descendencia, que esté en contra del carácter de Dios. El carácter de Dios es mostrar su gloria. El carácter de Dios es mostrar que Él domina sobre todo. El carácter de Dios es mostrar que Dios tiene una descendencia y que Él estableció un pacto y que el pacto se fundamenta en la familia. Nosotros hemos escuchado en varias oportunidades hablar aquí sobre el pacto. El pacto eterno de redención se concreta de manera práctica en la creación y por supuesto descansa en la familia. Te bendeciré a ti y a toda tu descendencia. Todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu descendencia, le dice Dios a Abraham. Está hablando de la familia nuclear, está hablando de la familia bíblica, de la familia que no privilegia las nuevas cosmovisiones y que no privilegia los modelos alternativos, sino que se fundamenta en el único propósito y es la familia bíblica. Hoy en día, cuando se habla de la familia tradicional, muchísimos prefieren no usar la familia tradicional, sino hablan la familia patriarcal, para hablar de que es una familia pasada de moda, ¿sí? Que es como de la época remota, ¿sí? Es la familia patriarcal donde está el papá, la mamá y los hijos, y esa familia es la familia pasada de moda. Hoy en día vivimos en el siglo XXI, dicen muchos. Los progresistas dicen eso. Entonces podemos tener nuevas maneras de ser familia y entre ellos pues muchísimas que van totalmente en contra del plan de Dios, donde se glorifica no a Dios, sino que se glorifica los intereses hedonistas de cada persona y se glorifica la individualidad, se glorifica el egoísmo, se glorifica lo que cada uno quiere y no a Dios, que es el creador de todas las cosas. La Biblia dice, y lo dice también nuestras confesiones y nuestros catecismos, el hombre existe únicamente para la gloria de Dios. Por supuesto, la familia existe de igual manera para la gloria de Dios y los hijos existen para la gloria de Dios. ¿Cómo puede reproducirse una pareja que está fuera del plan de Dios? ¿Puede ese tipo de familias alternas, entre comillas, reproducirse y cumplir el propósito fundamental? ¿Pueden este tipo de relaciones que son anormales cumplir el propósito para el desarrollo de la sociedad y el primer propósito, que es la gloria de Dios? La Biblia más bien dice que esto es una situación depravada y es una condición aberrante donde estas personas van cada vez en busca de su propia perdición. La Biblia lo que muestra es que a partir de la caída en Génesis 3, todas las familias han sufrido y todo el principio absoluto de Dios se está tergiversando por la condición pecaminosa del hombre. Que cada uno piensa de manera egoísta, que cada uno de nosotros pensamos en nuestro propio bienestar y nos olvidamos del propósito de Dios. Todas las familias tienen un propósito y un significado, y ese propósito único es honrar a Dios y cumplir su función. Isaías 49, versículo 15 dice: ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Y en Génesis 1, 27 y 28, que ya lo mencioné, dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra.
Hay un propósito fundamental, hay un sentido, hay unas funciones establecidas que Dios dio para la familia. El fundamento de la familia no está en la sociedad. El hombre se casa no porque la sociedad se lo imponga, el hombre se casa porque Dios determinó así. Las familias tienen hijos no porque la sociedad les imponga o por una necesidad propia, biológica o anatómica de las parejas. La familia tiene hijos porque Dios determinó que la familia tenga hijos y que la sociedad se desarrolle y que crezca. Proverbios 18:22 dice: el que haya esposa, haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Y hay muchísimos textos en la Escritura que hablan del propósito de Dios de tener un hogar, de tener una pareja y de las implicaciones de cada uno en la parte de la pareja, pero también de cómo Dios ve el matrimonio, de cómo Dios ve la familia. Queridos hermanos, si nosotros creemos que como familia estamos llamados a servir a Dios, en primer lugar tenemos que entender que la razón de ser de la familia es Dios. Y que la familia como institución divina, puesta en la tierra, cumple unos propósitos, cumple unas finalidades y que todas esas finalidades deben ser única y exclusivamente para la gloria de Dios y no para nuestro beneficio, no para nuestro interés. En segundo lugar, el propósito de Dios con la familia tiene que ver con el reino de Dios. Cuando uno encuentra enciclopedias o muchas maneras de ver la vida de la familia, las sociedades dicen: no, es que la familia nuestra en tal lugar es de esta manera, o cada familia es de diferente lugar dependiendo de la región, ¿sí? Lamentablemente nosotros hemos pensado eso, que las familias de determinada región son de una manera u de otra, pero lo que la Biblia nos enseña es que el único propósito de la familia es extender el reino de Dios. Que toda familia, tanto cristiana como no cristiana, tiene un único llamado, y es extender o contribuir o propender por la expansión y el fortalecimiento del reino de Dios. Que Dios tiene un reino, que Dios gobierna sobre todas las cosas y nos ha puesto a nosotros en la tierra como instrumentos de su reino, para que su reino se extienda y para que su reino tenga un alcance mayor. ¿Habían pensado ustedes eso? Que nosotros como familia tenemos un propósito y es el reino de Dios. Lamentablemente por la sociedad en la que nosotros vivimos, pero no tanto por la sociedad sino por nuestro corazón pecaminoso, nosotros pensamos que el propósito de la familia es nuestro propio bienestar, que la familia existe para acumular, que la familia existe para unir esfuerzos y tener mayores comodidades y mayor estabilidad. Muchísimos de nosotros pensamos que la familia tiene su función y es tener propiedades, tener estabilidad, fortalecerse materialmente y tener hijos y socialmente estar aceptada. Pero la Biblia lo que dice es todo lo contrario, que el propósito principal de la familia es el reino de Dios, que la familia existe para la gloria de Dios y que existe para fines celestiales y para propender por el reino y el establecimiento de su propósito aquí en la tierra. Y yo quiero mencionar para ustedes un propósito o una tarea mejor que tiene que ver con el reino de Dios. Y una tarea que es muy probable que la mayoría de nosotros no la estamos cumpliendo. Y esa tarea que tiene que ver básicamente con el reino de Dios, tiene que ver con el culto familiar y con los deberes espirituales dentro de la familia. La mayoría de nosotros cumplimos nuestro deber de congregarnos. Ese es un deber bíblico. Ese es un deber que Dios estableció. Ninguno deje de congregarse como algunos tienen por costumbre. Congreguémonos periódica y regularmente el día del Señor en el lugar que Dios ha dispuesto. Reunámonos y participemos de las actividades de la iglesia. Traigamos nuestros niños a la escuela dominical para que sean instruidos. Esos son deberes cristianos de la familia. Pero hay otro deber que probablemente nosotros hemos descuidado y es el tiempo devocional. Nuestro culto familiar, nuestro tiempo de adoración en familia, que es igualmente importante y que es una orden para la cual Dios instituyó la familia. Yo les pregunto, ¿están ustedes leyendo la Biblia en familia todos los días? ¿Lo hacen por lo menos 2 veces al día? ¿O son ustedes de los que nunca se reúnen en familia para leer la Biblia y para orar? ¿Son ustedes de las familias que quieren que todo marche bien, pero nunca sacan la Biblia entre semana, cada día para leer con sus hijos y para orar y meditar? Si son ustedes de esas familias, ustedes no podrán decir hoy, mi familia y yo serviremos al Señor. Porque si no tienen el valor y el compromiso
y la disciplina de leer la Biblia en familia, ustedes lo que están diciendo es que es más importante las otras cosas del mundo que las cosas de Dios. Y yo quiero para ustedes llamar la atención, queridos hermanos. Si nosotros no oramos en familia, ¿cómo creemos que vamos a estar firmes en las cosas del Señor? Algún pensador dijo en alguna oportunidad, una familia sin oración es como una casa sin techo. Cualquier tormenta o cualquier viento la derrumba. Nosotros tenemos tiempo para muchísimas cosas. Y si yo les pregunto a ustedes, andan muy ocupados en muchas actividades. Pero todas esas actividades generalmente tienen que ver con las cosas materiales. Tienen que ver con el trabajo, el estudio, los deberes, la educación, las compras, los negocios. Y no estoy diciendo que eso sea mal. Pero ¿saben qué le da fundamento a todo eso? La oración, la lectura, la meditación y los tiempos de oración en familia. Cuando Josué dijo, yo y mi casa serviremos al Señor, no estaba hablando de congregarse los domingos. Él estaba hablando de un compromiso interno dentro del hogar, de separar tiempos diarios, no un tiempo en la semana o ocasional, sino un tiempo diario para la oración y para el estudio bíblico, tarea que bíblicamente le corresponde al varón de la casa. Tarea que le corresponde al esposo, cuando el esposo es cristiano. Cuando el esposo es cristiano, esa es una tarea propia de él como sacerdote del hogar, de convocar a su familia para orar todos los días, de reunir a sus hijos y a su esposa en el horario más apropiado, donde hayan menos tensiones, donde estén más cómodos y separar ese tiempo para leer la Biblia y para orar. Cuando el esposo por alguna razón de salud o porque es incrédulo o porque está fuera de casa no puede cumplir esa función recae sobre la esposa, de convocar a los hijos para orar y para estudiar la palabra. ¿Qué se hace en ese tiempo devocional? Leemos la Biblia, meditamos en la palabra de Dios, cantamos algunas alabanzas, oramos de manera individual, afirmamos los principios del Evangelio en el hogar, nos sometemos y confesamos nuestros pecados y reconocemos que nuestra familia necesita de Dios y pedimos a Dios misericordia para afrontar los desafíos que nuestra familia tiene frente al mundo y frente a sí mismo. El tiempo devocional, queridos hermanos, no se puede obviar. Conocí una familia que el lema era, si no leemos la Biblia, no comemos. Si hoy no leemos la Biblia y no oramos, no podemos pasar a la mesa a comer. Como creando una disciplina y diciendo, es un deber prioritario, principal, inaplazable. Es un deber que viene del carácter de Dios para enseñarnos a depender y a confiar en Él. Nosotros hemos dicho muchísimas veces, la palabra de Dios es nuestro alimento espiritual. Y lo creemos, ¿cierto? Pero si no nos alimentamos de ella, ¿cómo vamos a estar espiritualmente? Es probable que usted crea que la Biblia es la palabra de Dios y que es su alimento espiritual. Pero si la toma solamente el domingo cuando viene a la iglesia, ¿cómo estará su vida espiritual? ¿Estará nutrida, firme, fortalecida? ¿O cómo estará? Desnutrida, raquítica, probablemente a punto de morir, si acaso ya no está muerta. Queridos hermanos, muchos de nosotros hemos descuidado nuestro deber. La Biblia cuando dice que Dios nos da hijos no para que les demos buena educación, ni para que les cuidemos cumpliendo los deberes cívicos y legales en la sociedad en que estamos, sino que nos da hijos para el reino de Dios. ¿Ustedes saben por qué nosotros bautizamos a nuestros hijos cuando nacen? Nosotros creemos firmemente que nuestros hijos no son nuestros, que le pertenecen a Dios. Cuando ustedes trajeron sus hijos para ser bautizados, ustedes hicieron un juramento delante de Dios. Y fue, vamos a instruir diariamente a nuestros hijos en el temor de Dios. Vamos a leer permanentemente con ellos la palabra. Vamos a orar con ellos y por ellos. Y les vamos a instruir para que ellos caminen en los caminos del Señor. Y por lo menos si ellos no caminan, que nosotros cumplamos nuestro deber delante de Dios. Me temo, queridos hermanos, que muchos de nosotros hemos descuidado ese compromiso que hicimos delante de Dios un día y delante de la congregación, de vivir en dependencia del Señor y de separar tiempos específicos para la adoración familiar.
Algunos lo han llamado el altar familiar, otros lo llaman el devocional, otros lo llaman el estudio bíblico, el culto familiar. Como se llame, lo importante es que ustedes y yo necesitamos separar tiempos fijos, tiempos comprometidos y con disciplina para nuestra adoración en familia con nuestros hijos. ¿Ustedes recuerdan el ejemplo de Abraham? La Biblia nos habla que Abraham fue uno de los hombres que nos dejó ejemplo especial en el tema de su devoción familiar. Abraham siempre oraba con su familia, siempre levantaba altares de adoración para Dios, y dice la Biblia que no solo él, su esposa y sus hijos, sino todos los que estaban bajo su techo. Sus siervos, sus siervas, sus esclavos sacaban tiempo para adorar a Dios. ¿Ustedes recuerdan el ejemplo de Daniel? La Biblia nos habla que Daniel oraba 3 veces al día, ¿recuerdan? Ahora, cuando dice la Biblia que Daniel oraba 3 veces al día, no era que oraba por el desayuno, por el almuerzo y por la cena. Era que separaba momentos especiales dentro de la labor del día, dentro de sus múltiples ocupaciones, para orar y para encomendarse al Señor en tiempos devocionales. Algunos de ustedes pueden decir, bueno, pero es que si uno está desocupado, pues puede sacar tiempo para orar. Pero yo no tengo tiempo para hacerlo. Mi trabajo en la empresa o mi trabajo en el negocio es muy exigente. Y yo trabajo 18 horas y no tengo tiempo para leer o para orar. Queridos hermanos, Daniel, siendo trabajador o empleado o funcionario en Babilonia, ¿ustedes creen que tenía mucho tiempo? Daniel trabajaba en Babilonia con el emperador. Era funcionario oficial. Creemos que tenía múltiples ocupaciones. La Biblia habla que el rey David también separaba su tiempo devocional y era el rey de Israel. La Biblia menciona que Job, que era un hombre muy importante y muy rico, todos los días separaba tiempo para orar y para bendecir a sus hijos y para dedicar su familia en las manos del Señor. Entonces no es excusa el tiempo. Es necesario, queridos hermanos, que entendamos que es un deber inaplazable y que cumplamos nuestra devoción familiar. Deuteronomios 11:19 dice lo siguiente: y las enseñarás a vuestros hijos. ¿A quiénes está dirigido este texto? A los padres, a usted y a mí que somos padres. Y las enseñarás a vuestros hijos hablando de ellas cuando te sientes en tu casa. ¿Cuántas veces ustedes van a casa durante el día o en la semana? ¿Todos los días van a dormir a casa? Ese deber tiene que cumplirse cada día en casa. Cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. La Biblia nos ordena por lo menos 2 veces en el día, de manera oficial, sacar tiempo con nuestros hijos para instruirles y para afirmarles en los caminos del Señor. Las enseñaréis a vuestros hijos. Yo les pregunto, ¿ustedes lo están haciendo? ¿O ustedes están más preocupados de que sus hijos tengan el curso de deporte, el curso de música, el curso de inglés? Y no estoy diciendo que eso sea malo. Pero a veces nuestras mayores inversiones es para que nuestros hijos estudien música, estudien inglés, estudien sistemas, practiquen un deporte. Y aunque eso es bueno, lo más importante es instruir a nuestros hijos en los caminos del Señor. Jeremías 10:25: derrama tu enojo sobre los pueblos que no te conocen y sobre las naciones que no invocan tu nombre, porque se comieron a Jacob, lo devoraron, le han consumido y han asolado su morada. Es sorprendente cómo el profeta Jeremías manifiesta en este texto que la familia que no ora y no invoca el nombre de Dios es considerada como una familia impía. Si usted es de las familias que pasa la semana sin leer y sin orar, usted es igual a los impíos y peor que los impíos. ¿Saben qué hacen los impíos? Cuando ustedes eran católicos, ¿qué hacían todos los días? Muchos de ustedes que fueron buenos católicos hacían su tiempo de lectura, iban a la misa todos los días, hacían el rosario todas las noches, oraban el Padre Nuestro todos los días. Muchísimos de los que fueron católicos eran devotos. Iban constantemente a la iglesia para participar de la adoración, aunque estaban equivocados. Muchísimos de los que vienen acá a la iglesia me han dicho, yo era muy fiel allá. La pregunta es, ¿y ahora que conocieron la verdad, son igual de fieles? Jeremías 10:25
enseña. La familia que no invoca a Dios en casa es como una familia impía que no conoce de Dios. Y Salmo 78, 5 al 7 dice: Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios y que guarden sus mandamientos. Dios estableció testimonio, su palabra, y notificó a los padres para que notifiquen a sus hijos. Y es supremamente interesante ese término notificar, porque notificar tiene una connotación judicial acá. No es simplemente una connotación informal de familia, de siéntense y vamos a leer. Es una connotación judicial. Dios nos notifica. Cuando usted recibe una notificación de un juzgado, ¿qué debe hacer? Comparecer. Si usted lo notifica una comisaría o la fiscalía, usted no puede decir no tengo tiempo. Está notificado, usted tiene que ir. Y si no va a esa notificación, usted lo pueden sancionar y lo pueden meter a la cárcel por desacato a una autoridad, a una notificación oficial de un ente público. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué ha hecho Dios con los padres para con sus hijos? Nos ha notificado para que nosotros notifiquemos a nuestros hijos. Es decir, no es si ellos quieren, no es si tenemos tiempo, es una obligación, querida iglesia, reunirnos a adorar en familia con nuestros hijos. No hay justificación para ello, no hay excusa que valga frente a Dios, porque es una notificación, es un encargo oficial que viene de Dios, es un encargo legal. Nuestros hijos deben saber que nosotros nos esforzamos para darles educación, nos esforzamos para darles alimento, nos esforzamos para protegerles, pero que el mayor esfuerzo que papá y mamá hacen para ellos es que conozcan el Evangelio. Que si en un momento dado no los podemos poner a estudiar, eso no es tan importante. Que si en un momento dado su salud está quebrantada o no podemos darles algunas cosas básicas que ellos requieren, no es lo más importante. Lo más importante es que mi familia y yo le sirvamos al Señor. Es interesante lo que el texto del Salmo 78 menciona, porque menciona una sucesión de generaciones. Dice, sus padres fueron notificados para que les notifiquen a ustedes y ustedes notifiquen a sus hijos y a los hijos que vengan después. ¿Cuántas generaciones? Nosotros hemos estudiado la palabra. Yo he escuchado que algunos de ustedes han dicho, yo quiero que mi generación o mis hijos les sirvan al Señor, o por lo menos quiero instruirlos en los caminos del Señor. Pero es probable que estemos dejando pasar el tiempo sin sembrar la palabra en el corazón de nuestros hijos. Y que nos hemos confiado a que los tenemos en un colegio cristiano o los llevo a la escuela dominical y allá los instruyen. Si la instrucción de los 45 minutos en la escuela dominical es suficiente para sus hijos, ellos nunca van a poder temer a Dios. Ahora, sus hijos no respetan a los profesores de escuela dominical tanto como deben respetarlos a ustedes, porque son sus padres. Los profesores de escuela dominical tienen a nuestros hijos solo 45 minutos a la semana, pero ¿cuánto tiempo los tenemos nosotros? Todo el tiempo, de día, de noche, al levantarnos, al acostarnos. Tenemos una obligación fundamental, adoctrinar a nuestros hijos. Esa palabra adoctrinar es una palabra que se está escuchando en los medios civiles. Hoy en día las instituciones, los gobiernos, las alcaldías están adoctrinando a los jóvenes. ¿Y en qué los adoctrinan? ¿O los indoctrinan? En las cosas del mundo, en las cosas paganas. La escuela no deja día y día adoctrinar a nuestros hijos. Cuando tenemos nuestros hijos en colegios católicos, todos los días tienen un tiempo de oración en el colegio. Todos los días dedican 10, 15 minutos para rezar o para orar en sus colegios. ¿Por qué usted no lo hace por sus hijos en casa? ¿Por qué no lo hacemos y los entregamos a un mundo caótico, pervertido, donde no les damos las herramientas para ellos afrontar una sociedad pecaminosa? Sencillamente le decimos que Dios te bendiga. ¿Por qué no dedicamos el tiempo para alimentar espiritualmente a nuestros hijos y advertirles de las amenazas del mundo? Si de aquí a mañana
Nuestros hijos toman malos caminos y nosotros no les hemos instruido. ¿Sabe sobre quién recae esa responsabilidad? Sobre nosotros. Si nuestros hijos tomasen malos caminos, cosa que no queremos ni estamos deseando, pero no les hemos instruido con gran esfuerzo y dedicación y con ejemplo, nosotros tendremos que arrepentirnos tardíamente y asumir las consecuencias. Pero si tempranamente, como dice la Escritura, instruimos a nuestros hijos, les edificamos, les disciplinamos, les dedicamos todo el tiempo y el cariño, instruyéndonos en la palabra, nuestros hijos tendrán el temor de Dios a temprana edad y el temor de Dios les preservará. Efesios 6:4 dice, y vosotros padres, ¿a quiénes se dirige? A los padres. No provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Saben, muchos de nosotros solo que nos quedamos en la primera parte, criadlos en disciplina. Claro que esa es una parte importante, pero dice disciplina y amonestación del Señor. No es suficiente la disciplina física. De hecho, no hace la diferencia la disciplina física. Es la disciplina física acompañada del principio bíblico, de la instrucción bíblica, del carácter bíblico, para que nuestros hijos teman a Dios. Si usted solo aplica disciplina física, sus hijos le van a temer a usted, pero no van a temer a Dios. Pero si usted los cría o los educa en la amonestación del Señor, sus hijos temerán a Dios todos los días de su vida. ¿No es eso una cosa maravillosa? Yo no quisiera, queridos hermanos, que ninguno de nosotros tuviéramos que luchar con hijos perdidos en el mundo. Es una situación supremamente dolorosa. Si ustedes vivieron ese mundo, saben lo que significa. O si ustedes tienen familia en un mundo perdido, ustedes saben lo que significa lidiar con hijos en drogadicción o con hermanos en drogadicción, con padres alcohólicos, en prostitución, en adulterio. Si ustedes vivieron con sus padres así o vivieron antes de conocer del Evangelio, así ustedes saben el dolor, la angustia y el riesgo. Yo no quisiera que los hijos de nosotros, que los vemos semana a semana acá al frente, tuviéramos que cosechar eso en poco tiempo. La Biblia nos da la medicina, la Biblia nos da la instrucción, la Biblia nos da las herramientas para que nuestros hijos teman al Señor. Disciplina y amonestación del Señor. ¿Cuándo se amonesta a un hijo? ¿A los 14 años que está rebelde y no quiere venir a la iglesia? ¿O cuándo se le amonesta? Desde antes de nacer. Nuestros hijos deben ser amonestados desde antes de nacer y en el mismo momento del nacimiento, tanto así que nosotros les consagramos al Señor y les imponemos una señal pactual diciendo, esta es una ofrenda para Dios, lo educaré incansablemente en los caminos del Señor. Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Y yo les quiero decir lo siguiente, queridos padres. La Biblia no dice, traiga al niño a la iglesia y no se apartará. La Biblia no dice eso. Por supuesto que hay que traerlos, pero no es ese el principio. El principio no es traiga a su hijo todos los domingos y no se apartará. ¿Cuál es el principio? Instruye al niño en su camino. Ahora, la palabra instruir tiene que ver con algo dentro, interno, intrínseco, dentro de. No es solamente ponerle normas externas, ponerle límites externos y decirle esto no puedes hacer y esto sí. Instruir es llegar al corazón, es ir a lo más profundo del ser de nuestros hijos para sembrarles los principios del Evangelio. Es lograr, cosa que no podemos nosotros, pero que Dios hace por su palabra y por su espíritu, que nuestros hijos comprendan el Evangelio desde temprana edad. No es enseñarles versículos solamente, no es enseñarles principios del Evangelio, es instruir, es decir, sembrar dentro de los principios de la palabra. Ustedes y yo no podemos hacer eso, pero ¿saben quién lo hace? El Señor. Pero lo hace usándonos a nosotros como instrumentos, usando padres disciplinados, padres constantes, padres abnegados en el cuidado de su familia. Y la abnegación es un principio que pasó de moda en la familia. Hoy en día no se habla de abnegación en la familia. Hoy en día es al menor esfuerzo todo. Todo lo que te produzca esfuerzo, no lo hagas.
porque te puede lastimar y te puede frustrar. Te puedes traumatizar si te esfuerzas por cuidar tu familia. Ese es el principio contemporáneo. Por eso a los hijos no se les exige nada. De hecho, nuestra propia ley dice que nuestros hijos menores de 18 años no pueden hacer nada, porque eso es abuso. ¿Han escuchado? Y a veces nuestros hijos son más altos que nosotros. Bueno, muy fácil, los míos serán más altos que yo. Y no pueden hacer nada porque los estamos maltratando. Pero ¿qué dice la Biblia? Instruye al niño, instrúyelo. Abnegados padres se requieren hoy en día y madres para instruir a sus hijos antes que pensar en las cosas materiales, antes que pensar en comprar y pagar deudas y adquirir y viajar. Necesitamos instruir a nuestros hijos en el temor de Dios. La Biblia dice que hubo una madre y una abuela abnegadísimas en el cuidado de su hijo y de su nieto, y ustedes saben de quién estoy hablando, de Timoteo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. 3 generaciones. Timoteo fue honrado por el Señor porque tuvo una madre y tuvo abuela abnegada instruyendo a sus hijos y sus nietos en el temor del Señor. Queridos padres, ¿cuánto tiempo sacan ustedes para orar en familia? ¿Cuántas veces han leído ustedes la Biblia en familia? ¿Cuánto tiempo dedican para hablar, para instruirse en los principios del Señor? Es probable que muchos de nosotros no estemos haciendo esa tarea. Y yo quisiera hoy, hermanos, que ustedes y yo nos arrepintamos de no cumplir ese propósito. Y que hiciéramos propósitos firmes como el propósito de Josué. Yo y mi casa le serviremos. Pero para servirle necesitamos fundamento. El fundamento es Dios. Pero para servirle necesitamos propósito. El propósito es su reino. Y enfocarnos en el propósito correcto. Que el propósito no es beneficios personales o materiales, sino la gloria de Dios y la extensión del reino. Génesis 18, 19. Dice, porque yo sé que mandará a sus hijos. ¿Quién está hablando aquí en ese texto? Está hablando Dios. ¿Refiriéndose a quién? A Abraham. Dice Dios de Abraham, mire qué concepto tan bonito de Dios para Abraham. Yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. ¿Qué dice Dios de Abraham? Yo sé que mandará u ordenará o instruirá a su casa, para que su casa después de él le sirva a Dios. ¿Pudiera Dios decir lo mismo de nosotros? Yo sé que le di hijos y estoy seguro que esos hijos los instruirá adecuadamente para que las nuevas generaciones sean más fieles y más comprometidas que nosotros. O por el contrario, pudiera decirse a la inversa. Yo conocí el Evangelio, conocí una doctrina correcta, pero mis hijos se perdieron. Al final del día, cuando se recoja la cosecha y se dé el veredicto final, ¿cuál será el resultado para nosotros a nivel familiar? Nos esforzamos en tantas cosas, tuvimos casa, tuvimos carro, viajamos, nos realizamos como profesionales, logramos los proyectos de nuestra vida que a nivel social nos desafiaban, pero nuestros hijos se perdieron. ¿No les parece eso nefasto, ese resultado, queridos hermanos? Eso que pasa en el mundo incrédulo no importa, porque los incrédulos no tienen principios que los rijan. Ellos rechazan a Dios, sacaron a Dios de sus vidas, pero que eso pase en nuestras familias es lamentable. Que nosotros aspirando que en 10 o 15 años tengamos una juventud fervorosa, en lugar de eso nos quedemos en jóvenes. ¿De quién es la responsabilidad? No es de una iglesia, no es de un consistorio, la responsabilidad es de ustedes como padres. Es de nosotros como padres. Génesis 12:7 dice, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Abraham en la Biblia es considerado como el hombre de los altares, y altar significa adoración. Altar significa lugares y tiempos específicos de adoración en familia para agradecer al Señor. Él y su descendencia les bendeciré con toda esta tierra
y Abraham edificó un altar. ¿Qué hace usted cuando le dicen que le van a aumentar el sueldo? ¿Edifica un altar para Dios? Cuando usted tiene la oportunidad de un viaje, ¿edifica un altar para Dios? Cuando usted tiene un logro, ¿edifica un altar para Dios? ¿O más bien aprovecha para irse de puente y no venir a la iglesia? ¿O más bien descuida a sus hijos en manos de terceros porque usted está haciendo dinero? Vivimos en un fenómeno de sociedad aquí, especialmente en ciudades grandes, donde nuestros hijos están 10 y 12 horas en manos de terceras personas y no en manos de sus padres. ¿Por qué? Porque no hay tiempo para los hijos. Mientras nosotros no queremos tener hijos y los que tenemos no los cuidamos, ¿saben quiénes están deseando tener hijos? ¿Saben quiénes están luchando legalmente para tener hijos? ¿Saben quiénes irán hasta las últimas consecuencias a nivel legal para pedir adopción de hijos de manera ilegítima? Y Dios nos dio hijos, o nos dio sobrinos, o nos dio nietos, los que estamos cuidando. Ahora, cuidarlos no es darles una dieta balanceada y la mejor ropa y sacarlos peinados a la calle. Cuidarlos es instruirlos en los principios del Señor. Instruye al niño, y cuando sea un viejo como usted, estará mucho más firme que usted. Yo quisiera eso de mis hijos. Yo anhelo que estos hijos que el Señor nos ha dado sean instrumentos en las manos de Dios. Y estoy haciendo todo lo que más Dios me permita para ello. Y ruego a ustedes sus oraciones para que así sea. Pero cuando yo fui niño, no pequeño, sino cuando fui niño, yo recibí la instrucción de mis padres. Y recuerdo que nunca se pasó un día sin que leyéramos la Biblia por la mañana y por la tarde. Siempre recibí la instrucción. Los mejores recuerdos que tengo de mi niñez, los tengo de mis padres. Leyendo la Biblia, orando, siempre me decían, hijo, tú le vas a servir al Señor. Desde niño recuerdo eso. Y yo le decía, no quiero servirle a Dios. Y ellos me decían, lo vas a hacer. ¿Saben quién me dice ahora que no le va a servir a Dios? Mi hijo Samuel. Él dice, yo no le voy a servir. Y yo le digo, lo vas a hacer. Para eso naciste. Naciste para eso. No naciste para otra cosa. Naciste para servir a Dios. Y todos los días le recalco eso. Y ellos están acá y son testigos. Todos los días, en la mañana y en la tarde, le recalco. Ustedes le van a servir al Señor. ¿Cuándo y cómo? No lo sé. Lo sabré después si Dios me lo permite. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Muchas veces no he tenido tiempo para ustedes. Y algunos de ustedes me han reclamado porque no los visito, no les dedico tiempo. Hermanos, reúnanse en casa y lean la Biblia. Yo lo estoy haciendo en mi casa. Edifiquen su familia en los principios bíblicos. O si no, con muchísimo dolor, yo tengo que decir lo que dice la Biblia. Sus hijos serán rebeldes y obstinados cuando tengan la oportunidad de serlo. Y ustedes no tendrán hijos piadosos, sino hijos que les causarán gran dolor y vergüenza. Y la Biblia habla de eso, de hijos contumaces y rebeldes, hijos de creyentes, porque no fueron instruidos y porque Dios no se apiadó de ellos. Job 1:5. Y acontecía que habiendo pasado un turno, los días del convite, Job enviaba y los santificaba a sus hijos, y se levantaba de mañana, y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos, y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. ¿Qué hacía Job todos los días? Se levantaba de mañana, y tenía un tiempo de oración por sus hijos que ya probablemente no vivían con él, que se habían casado y estaban en sus hogares, pero él aún así todos los días se levantaba y decía, quizás mis hijos habrán pecado hoy, y ruego a Dios su misericordia. ¿Cuándo termina el deber de nosotros como padres por nuestros hijos? Cuando muramos. Podemos estar abuelitos, tener nietos, bisnietos, pero seguimos teniendo deberes con nuestros hijos de orar, porque quizá nuestros hijos hoy están desanimados, o están en pecado, o están a punto de caer en tentación, y nosotros necesitamos orar por ellos conforme a la palabra que el Señor nos ha enseñado.
Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Quién fue el que recibió las banderas del ministerio del gran apóstol Pablo? Timoteo, un joven, el joven Timoteo, pero que desde la niñez había sido instruido adecuadamente en la fe verdadera y en el ejemplo verdadero. Y Gálatas 3:29 dice, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Yo les pregunto, ¿ustedes son de Cristo? Si ustedes son de Cristo, ustedes son hijos de Abraham y herederos de la misma promesa de Abraham. Pero ¿sabe qué más dice la Biblia? Juan 8:39. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. ¿Cuál fue una de las obras que Abraham hizo siempre? Levantó altares de adoración a Dios. Es decir, separó tiempos diarios en familia para adorar al Señor. Y Dios dijo de él, yo sé que después de él, sus hijos temerán a Dios. Cosa que no aconteció después de Josué. Porque dice la Biblia que cuando murió Josué, se levantó una generación que no temía a Dios y que hacía contrario a lo que Jehová Dios había mandado para el pueblo de Israel. Queridos hermanos, tenemos una gran tarea. ¿Sabe cuál es la tarea de su familia? El reino de Dios. ¿Saben cuál es el propósito de ustedes como familia? El reino de Dios. No es casa, becas, viajes. Si eso viene como añadidura, lo recibimos y lo disfrutamos. Pero no es el enfoque. No se enfoquen en cosas materiales. Enfóquense en el reino de Dios. Amén. ¿Están dispuestos a hacerlo? Eso implica compromiso. Eso implica disposición. Eso implica renuncias. Porque tenemos que dedicar tiempos. Reino de Dios no es simplemente un eslogan. El reino de Dios es una tarea ardua que implica valentía y compromiso y que implica dedicación diaria. Y si mamá o papá no están, todavía mayor la tarea. Y si no tenemos hijos, igual hacemos nuestro tiempo devocional, porque no es cuando tenemos hijos. Y si estamos solteros, igual lo hacemos, porque es mi adoración, mi devoción, mi compromiso diario para Dios. Mi casa y yo serviremos al Señor. Y en tercer lugar, yo quiero que nosotros miremos cuál es el enfoque o la meta final de la familia. ¿Cuál es la gloria de la familia? Ustedes yo sé que quieren vivir en victoria y con familias gloriosas y familias exitosas. ¿Saben cuál es el éxito de la familia? ¿Saben cómo se llama el éxito de la familia? Cristo. Cristo es el enfoque de la familia. De hecho, la creación del hombre y la mujer se hizo en razón de Cristo para su encarnación. El propósito de Dios para la familia se hizo en razón de Cristo. Nuestros hijos han estado siendo educados sin tener la referencia directa al reino de los cielos y a la gloria de Cristo. Nuestros hijos están siendo educados con miras a una cosmovisión pagana. Nosotros decimos, pongámoslos en el mejor colegio. Muchos de nosotros decimos, qué horror poner a mi hijo en un colegio público. Voy a hacer todo el esfuerzo para un colegio privado porque quiero que lo eduquen bien. ¿Y saben dónde se fundamenta la educación de nuestros hijos? No en el colegio, en el hogar y los principios que la familia tiene. Muchos de nosotros ni siquiera fuimos a un colegio. Y muchos de nosotros nos tocó en colegios públicos y escuelas públicas. ¿Quién nos ha preservado? Nuestro Dios. La protección, el marco de contención para nuestros hijos no está en la educación de afuera, ni está en las amistades de afuera, está en lo que Dios obre en sus corazones y que los padres sembremos dentro de ellos. La gloria de la familia se llama Jesucristo. Nuestros hijos tienen que ser educados entendiendo el mensaje de la cruz. Nuestros hijos tienen que ser enfocados con referencia a la doctrina del Evangelio y a la doctrina de la redención. Nuestros hijos tienen que ser instruidos todos los días
entendiendo que ellos son pecadores y que solo hay esperanza para ellos en Jesucristo. Si usted no hace eso todos los días, me temo que su hijo no conozca de Dios adecuadamente. Todos los días usted tiene que sembrar esa semilla, diciéndole: usted es pecador y la única esperanza para su vida se llama Jesucristo. El único que puede perdonar sus pecados, el único que le puede dar esperanza, el único que le puede hacer exitoso y cumplir el propósito de su vida, se llama Jesucristo. La gloria de nuestras familias no es tener casas y vivir en estrato 14. La gloria de nuestras familias se llama Jesucristo. ¿Están comprendiendo, queridos hermanos? La gloria de nuestra familia se llama Jesucristo. Entender el evangelio no adulterado, entender y vivir el evangelio puro, conocerlo y comprenderlo es una maravilla. El evangelio significa buenas nuevas para el que cree, buenas nuevas para el que vive, pero no así para el que no cree y no practica. Porque el que no cree y no practica el evangelio no es buenas nuevas, sino noticias de condenación eterna. Y lo aprendimos la semana pasada. A raíz de la depravación total humana, lo único que merecemos y que esperamos naturalmente es condenación eterna. Dios estableció un orden en la familia. El orden de la familia es: Cristo es la cabeza del varón y el varón es la cabeza de la mujer, y hombre y mujer, gobiernan a sus hijos, pero bajo la dirección que el hombre recibe de Cristo. Cristo es la cabeza del varón. Muchos de nosotros como varones hemos delegado esa responsabilidad. Lamentablemente, el caos de muchas de las familias en la iglesia y las familias seculares es porque hemos abandonado esa función. Muchos hombres dicen: no, mi esposa que lo haga, hazlo tú, yo no quiero tener conflictos. Bueno, ya usted tiene un conflicto, y no con ella. ¿Saben con quién tiene el conflicto? Con Dios. Si el conflicto fuera con ella, no hay problema, pero usted ya tiene un serio problema si delegó su autoridad sobre alguien que Dios no la delegó, y el conflicto es con Dios. Porque Dios no te preguntó si tú querías ser cabeza o no. Dios dice: el hombre es cabeza de la mujer y la cabeza del hombre es Jesucristo. Si tú como mujer socavas, suplantas o no ayudas a tu esposo a ejercer su autoridad, tú estás en serios problemas, pero no con su esposo, en serios problemas con Dios, porque Dios instituyó un orden y Dios es fiel a su palabra y frente a sus principios Él establecerá justicia. No sé si ustedes recuerdan que en el Antiguo Testamento hubo un momento en el pueblo de Israel en que Dios les dijo que cada familia debía comer un cordero, reunirse en familia, un acto de adoración pública, tomar un corderito, y hay unas instrucciones de cómo sacrificarlo y comerlo, ¿sí? Como en familia, un acto supremamente hermoso, una fiesta maravillosa, una ceremonia pascual. ¿Y saben ese cordero a quién representa? A Jesucristo. Nosotros como familia tenemos que estar reunidos en torno a Jesucristo. La gloria de nuestra familia se llama Jesucristo. Jesucristo, el centro de la familia, el todo de la familia, la esperanza de la familia. Nos alimentamos de Él como familia. Él es nuestra única esperanza, nuestro único propósito y nuestro único estándar. Si negociamos o descuidamos ese estándar, lo más probable es que como familia vamos a ir rumbo a la perdición. Solo podremos entender, queridos hermanos, el matrimonio y la familia si vivimos en Jesucristo y si vivimos por gracia. Solo podemos entender todas las luchas y las complejidades de la familia cuando Cristo es nuestra razón de ser y cuando estamos enfocados en Él. Cuando estamos enfocados en nosotros mismos hay tanta frustración, hay tanto dolor, hay tanto desánimo y tanta aflicción que nosotros sucumbimos. Pero cuando estamos mirando a Cristo hay esperanza y hay razón para vivir. Romanos 8:18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse.
Luego Colosenses 3, 18 y 19. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Primera de Pedro 3, 7. Vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Y luego algunos textos finales de esperanza. Colosenses 1:27, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Y primera de Juan 3:3, y aquel que tiene esta esperanza en él, se purifica a sí mismo, así como él es puro. Y en Tito 2:13 dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Queridos hermanos, hay realidades que la familia enfrenta, que todas las familias enfrentamos. Aquí no hay una familia que pueda levantar su mano y decir, mi familia vive bien y no tenemos problemas. No hay una pareja que pueda decir, nuestra pareja vivimos sabrosos sin ningún tipo de dificultades. Lo que es común para nosotros es sufrimiento. Lo que es común para nuestras familias es desavenencias. Lo que es común para nosotros es dolor, pecados y dificultades, y angustias y muchas veces desánimos. Pero ¿saben qué es mucho más común para nosotros? Que Cristo es nuestro gran restaurador. Que la provisión en Cristo es suficiente y eterna para darnos esperanza y para sostenernos en cualquier dificultad. Yo les pregunto, a manera de conclusión, cuando nos presentemos delante de Dios, ¿podemos en el momento de rendir cuentas, si fuese hoy, decirle, Señor, no he tenido tiempo para mi devocional en familia? Si Dios nos dijera hoy, si nos presentásemos, o el momento en que nos corresponda, tu vida devocional, tú pudieras con naturalidad y con tranquilidad decirle, Señor, no tuve tiempo, tú sabes mis ocupaciones. Fui un exitoso empresario, un exitoso líder en la iglesia, pero no tuve tiempo para mi familia. ¿Eso es válido ante Dios? Y yo les pregunto a ustedes como iglesia y como padres, ¿en qué más se alegra un padre cristiano si no es en que sus hijos teman al Señor? ¿Habrá algún motivo de mayor gratitud y felicidad y realización para usted como padre cristiano, con la doctrina correcta que nosotros manejamos de la palabra, a diferencia de que nuestros hijos teman a Dios? ¿Se gozaría usted más en que su hijo reciba el título como profesional, o que tenga un ascenso, o que sea ejecutivo exitoso, o en que tema a Dios? ¿Qué le produce a usted mayor satisfacción? Si sus hijos crecen, si sus nietos crecen y usted los puede conocer. La Biblia dice, si usted todavía no está seguro de la respuesta, la Biblia dice que la única satisfacción que un padre debe tener ante Dios al rendir cuentas es que sus hijos teman a Dios. Cuando nosotros rindamos cuenta, lo único que debemos estar preocupados es que nuestros hijos teman a Dios, porque esa es la tarea natural que Dios nos dio como padres. Para eso nos casamos, para tener hijos. Para eso tenemos un hogar, para tener hijos y para rendir cuentas a Dios. Por eso venimos en familia a adorar al Señor, porque sabemos que es importante rendir cuentas y que es importante ser abnegados en el cuidado de nuestro hogar y de nuestros hijos. Queridos hermanos, debemos buscar que cada detalle de nuestra vida, en lo económico, en lo cultural, en lo familiar, en lo social, se relacione con lo celestial. Cada detalle de la vida de la familia, de la vida de los hijos, debe estar relacionado con lo celestial. Si hay detalles en la vida de ustedes como familia que no están relacionados con lo celestial, revisen su cosmovisión. Su dinero, sus inversiones, sus prioridades, sus deportes, sus hobbies, sus amistades, ¿están relacionadas con lo celestial? Si no están relacionadas con lo celestial, es muy probable que usted esté en serios problemas frente a Dios, de los cuales deba arrepentirse hoy. Porque la familia cristiana tiene que enfocar todos sus esfuerzos en lo celestial. Esa es una asignatura que no se aprende en la vida diaria. Esa es una asignatura que Dios obra por gracia, a través de su Espíritu Santo y por su preciosa palabra. Mi casa y yo serviremos al Señor.
Si ustedes, queridos hermanos, y yo juntamente con ustedes, no tomamos en serio estos desafíos, lo más probable es que mi casa y yo seamos el mayor problema para la iglesia. O que mi casa y yo seamos un caos y no contribuyamos a la esperanza y a la transformación de esta sociedad, sino más bien a acrecentar las crisis de las familias y de una sociedad descompuesta. Pero si nos sometemos a los principios, entendemos que Dios es el origen, que el propósito es el reino y que el fundamento es Jesucristo, viviremos para la gloria de Dios y tendremos mayores triunfos que los que el mundo nos da, porque los del mundo son efímeros, pero los de Dios permanecen. Inclinen su rostro, por favor. Amado Señor, gracias por tu palabra. Tu palabra es verdad. Tu palabra es tan seria, tan contundente. Tu palabra no solo nos da esperanza, nos da desafíos. Tu palabra nos advierte y tu palabra nos notifica. Y hoy hemos sido notificados como familia, como padres, como parejas, como hijos. Hemos sido notificados por tu palabra, legal y oficialmente, a cumplir los principios de ella. Señor, te rogamos perdón, porque son tantas las ocupaciones y los atractivos de este mundo, que pasan semanas a veces sin leer la Biblia en familia. Son tantos los atractivos y las ocupaciones que nos distraen, que nos olvidamos de lo importante. Pero solo una cosa es necesaria. Es probable que hoy podamos decir como tú le dijiste a esta mujer, Marta, Marta, llamando seriamente su atención, diciéndole ocupada y confundida y turbada y estresada, estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Señor, solo tú eres indispensable. Solo tú eres necesario. Ayúdanos a entender la centralidad de nuestra vida en Cristo. Mueve nuestro corazón, Señor. Mueve nuestras entrañas para entender tus principios y para buscar tu gracia, Señor, y caminar en ellos. Rogamos por nuestros hijos, Señor. Cuánto dolor nos da solamente pensar que nuestros hijos se pierdan en la miseria de este mundo, que los hijos de la iglesia se pierdan en el caos, Señor, y en la perversión tan atractiva que este mundo les ofrece. Señor, nosotros hemos sido puestos como atalayas para ellos, como guardianes, como vigilantes, como mayordomos, como padres, como hermanos, no para jugar y ser cómplices, sino para instruirles en tu palabra y para alejarles del pecado. Ayúdanos a hacerlo también por nuestra esposa, porque tu palabra dice que una tarea del esposo es santificar a su esposa, es decir, denunciar sus pecados y ayudarla y limpiarla por tu palabra. Ayúdanos mutuamente a crecer en el Evangelio, porque ninguno de nosotros tiene familias perfectas. Nuestras familias están rotas, están quebradas, están lastimadas, heridas, pero Señor, hay esperanza en ti para nuestros hijos y para nuestros hogares, porque tú eres el Señor y porque el Evangelio proviene de ti. Hay esperanza para los jóvenes que no se han casado. Hay esperanza para aquellos hermanos que anhelan tener un hogar o hermanas. Hay esperanza, pero hay fundamento seguro para ellos. Cristo Jesús, tu gloria y tu reino. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.